Además de esos principios de la ley marco de aduanas, hay que aplicar los principios constitucionales y los principios del Código Administrativo y de lo contencioso administrativo. Todos estos principios, sumados a los principios de la ley marco de aduana y sumados a los principios de la regulación aduanera, que es favorabilidad, justicia, prohibición de doble sanción por la misma infracción o causal de aprehensión por el mismo hecho, seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, que de alguna manera entramos a generar un sistema de gestión de riesgos inteligente, unido al principio de tipicidad y de la mano con el principio de prohibición de analogía en la aplicación de las sanciones aduaneras. El principio de prevalencia de lo sustancial, donde lo formal pasa a un segundo plano y prevalece lo sustancial. Y todos estos principios, además de la regulación aduanera en términos generales, son principios que se deben respetar con mayor razón en todo lo relacionado al régimen sancionatorio aduanero. Hablamos un poquito del contexto de la operación aduanera nacional, cuántos puertos, cuántos aeropuertos, cuántos puntos de frontera tenemos, cuánto ha sido, digamos, unas cifras estadísticas de lo que ha sido el comercio exterior en Colombia, y digamos que ese ha sido como el punto de partida para decir que una conclusión a la que yo siempre llego es que la inseguridad jurídica aduanera ha sido palpable desde hace mucho tiempo y después del decreto 390 de 2016 se agudizó porque fue un decreto para atender los requerimientos de la OCDE para que Colombia pudiera ingresar a dicho órgano. Y se sacó un decreto 390 sin que existiera un sistema informático aduanero y se generó aún más inseguridad jurídica de la que ya teníamos, y por eso se expide el decreto 1165, que es el actual, es el vigente, es la actual regulación aduanera, decreto 1165 de 2 de julio de 2019 y la resolución 46 del 2019. Pero no, digamos que no nos quedamos aquí. Estos últimos decretos salieron para compilar todas esas normas tan regadas y que el usuario no sabía realmente qué era lo vigente. Pero viene en camino una próxima regulación aduanera donde se supone que va a tener 3 libros y que definitivamente esta sí va a ser, supuestamente, esperemos que sí, la nueva regulación aduanera. Recordemos, se llama regulación aduanera, se llama marco jurídico aduanero, pero nunca estatuto aduanero. El término es más mal usado, mal utilizado. Y bueno, los que nunca habían estado en clase, ya les acabo de hacer un breve resumen de lo que hemos visto. ¿Listo? El Listo, día muchas de... gracias. Listo, ahí más o menos, y repasamos un poquito los que sí hemos estado en clase. Bueno, yo de toda forma no me quería quedar con el sinsabor de que de la opinión que tengo yo, pero una opinión que no es una opinión sacada de la nebulosa, no es una opinión porque se me ocurre, sino que es una opinión que la expreso a raíz de lo que he estudiado, de lo que he leído, de lo que he compartido con otras personas. Pero desde luego respeto la opinión de los demás, la respeto enormemente y por eso yo les quería compartir una sentencia, un pedacito de una sentencia para, desde mi punto de vista, reiterarles, ya quien quiera, quien no esté de acuerdo conmigo tiene la libertad de estudiar, de indagar más, en fin, no voy a generar una controversia, sino que yo sí quiero dejar sentada mi posición, que es la que tenía y es la que sigo teniendo al respecto. Y es que cuando hablamos en términos generales, en términos holísticos, de que existen las leyes y existen las normas reglamentarias de las leyes. Que una de esas normas reglamentarias de las leyes, sí, son las resoluciones, perfecto, son las resoluciones. Pero la primer norma que reglamente una ley es el decreto, es el decreto.
Están los decretos, están las resoluciones, están las circulares, están los memorandos, todos los demás que vengan de para atrás. Pero en estricto sentido, la ley marco de aduanas es reglamentada por el decreto 1165. Y el decreto 1165 desarrolla todos esos postulados mediante otros reglamentos, la resolución 46. Y la resolución 46 en sus vacíos, en sus interpretaciones, termina siendo reglamentada por circulares, por todo eso. Por eso, de manera holística, cuando uno habla del derecho, habla de ley o reglamento. Uno no habla de ley, decretos y circulares y órdenes administrativas, no se habla de ley o reglamento, o de ley y reglamento. Entonces, les quiero compartir un parrafito de una sentencia para basar mi tesis, que reitero, puede que de pronto no sea la posición de otros colegas abogados, puede que no sea, y se la respeto, porque donde hay dos abogados, ¿cómo es que dicen por ahí? Donde hay 3 abogados, hay 10 puntos de vista, y eso es absolutamente respetable. Entonces, miremos estoy hablando de la sentencia C-1005 del 2018. ¿La estamos viendo, compañeros? Sí, Moisés, sí. Sí, señor. Bueno, entonces, yo sí quería mostrarles que esta sentencia nos indica sobre la potestad reglamentaria del presidente de la República, y quería leer, que leyéramos solamente este parrafito, porque la sentencia es muy larga, pero dice: potestad reglamentaria del presidente de la República. A ver, ahí la vemos un poquito más grande. Entonces, delimitada las tareas de ejecutar cuando la ley no necesita de regulación ulterior y la de reglamentar. En el caso contrario, vea, otra cosa que habíamos hablado, las normas generales no siempre necesitan reglamentación. No, las leyes generales, las leyes ordinarias no siempre necesitan reglamentación, no siempre. Hay algunas leyes ordinarias que aplican directamente sin necesidad de reglamentación. Cuando la ley no necesita de regulación ulterior y la de reglamentar, en el caso contrario, ha de resaltarse el énfasis marcado por la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que en este último, es decir, el de reglamentar, en este último evento, la competencia reglamentaria se dirige a la producción de actos administrativos por medio de los cuales lo que se busca es convertir en realidad lo enunciado en el extracto de la ley, para encauzar hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real. Es decir, las leyes que son generales, que son digamos, en un plano demasiado abstracto, traerlo a la operatividad real, a lo real, al diario. Así, la potestad reglamentaria se conecta con la expedición de normas de carácter general, sean ellas decretos, resoluciones o circulares, imprescindibles para la cumplida ejecución de la ley. Entonces, yo les hago esta aclaración para reiterarles. El decreto 1165 reglamenta la ley marco de aduanas. Que algunos me dicen, no la reglamenta, la desarrolla. Bueno, entonces eso puede ser un juego de palabras, eso puede ser, no sé cómo, pero bueno, yo quería de todas maneras que esto no quedara como en la nebulosa y que no nos vamos con el entendido de que lo único que reglamenta la ley son las resoluciones. No, las resoluciones es parte de los actos administrativos que reglamentan, pero en principio los primeros que tenemos son los decretos. Incluso, como lo había indicado, los decretos los firma el gobierno nacional. ¿Quién es el gobierno nacional? El presidente con el ministro del ramo.
mientras que las resoluciones ya pueden ser firmados por el resto de funcionarios públicos con competencias para expedir este tipo de actos. Entonces, bueno, no sé si mi posición como tal queda clara y, pues, y de alguna manera la posición de la Corte. Sí, señor. Listo. Bueno, ahora entonces vamos a retomar. Visto todos estos antecedentes, visto esta parte dogmática del derecho aduanero, pues es hora de que nos empecemos a adentrar en la regulación aduanera, ¿no es cierto? Quiero hacerles un viajecito aquí en un ratico, para que sepamos cuáles son los temas que toma la regulación aduanera. ¿Están viendo la diapositiva de estructura del decreto 1165 del 2019? Sí, 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 Moisés. Moisés. Perfecto. Esta estructura del decreto 1165 del 2019 se las envío, yo creo que ya se las enviamos a sus correos si no estoy mal, creo. Si no se las hemos enviado, pues se las enviaremos de aquí. Se fue allá. Moisés, alguien te silenció. Activa el micrófono, por favor, que no se te escucha. Moisés, no se te escucha. Moisés, no se te escucha nada. Moisés, alguien te desactivó el micrófono. Moisés. El micrófono y la pantalla también. ¿Hasta dónde me escucharon? Nos estabas diciendo que nos ibas a enviar una diapositiva que estabas mostrando. Estás en bueno. la primera diapositiva de la estructura del decreto. Listo, ya les vuelvo a La compartir. diapositiva del decreto 1165. Listo, dale, ya voy a volver a compartir para que continuemos, que hubo un error aquí, un error técnico. Bueno, ¿estamos? Sí, señor. Bueno, les estaba hablando de la estructura de la regulación aduanera. Les dije que vamos en un momentico a hacer un viajecito por la regulación aduanera, cómo está estructurada. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que esta estructuración está dada de una manera lógica. No es que les dio por poner primero la parte dogmática y que después se me ocurrió hablar de los obligados aduaneros, no. Esta estructura del decreto 1165 tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que el título primero, que se llama disposiciones generales, el hecho de que el título se llame disposiciones generales significa que en la interpretación de todo el decreto 1165, de todos los artículos, ya le digo cuántos son, de los 775 artículos,
En la interpretación de esos 775 artículos, hay que tener en cuenta las disposiciones generales. Las disposiciones generales aplican en la interpretación del resto de cualquier cuerpo normativo. Cuando ustedes, de alguna manera, en el estatuto tributario, en el aduanero, en las normas cambiarias, en lo que sea, tengan ciertas dudas de cómo aplicar una norma, en el artículo en concreto, pueden revisar en las disposiciones generales que hay, porque las disposiciones generales son un punto de partida para la interpretación de todo el cuerpo normativo. Y sobre todo, el capítulo primero, que es el que habla del alcance de los principios y de las definiciones. Este capítulo 1, pues ya lo hemos maciado bastante, ya sobre él no vamos a volver. Solo en las definiciones, pues yo tengo para decirles que hay muchas definiciones que han sido inventos colombianos, entonces que incluso este decreto 1165 todavía trae algunas definiciones que no podrían venir, porque el proceso, por ejemplo, el proceso de, a ver aquí, por ejemplo, la inspección como tal, la inspección aduanera, no es inspección aduanera. El convenio de Kioto y Kioto revisado hablan de aforo. Vamos a ver si aquí está nacionalización. Hay una cantidad de nacionalización de mercancías. Esa definición no debiera estar ahí. Debiera estar desaduanamiento. Entonces, sí se da uno cuenta que definitivamente este decreto 1165 todavía tiene muchas falencias que ojalá sean corregidas en esa norma que viene, que es un decreto supuestamente con 3 libros y que va a salir ya cuando los sistemas informáticos aduaneros estén rigiendo y bueno, esperemos a ver. Mientras tanto, esta es la norma que tenemos que estudiar porque probablemente el concurso va a estar fijado en esta norma. Sin embargo, si antes del concurso se expide el nuevo decreto y ese decreto tiene cambios muy relevantes, la idea sería hacer un curso ya no de derecho aduanero, de normas aduaneras y de procedimientos aduaneros como tal, sino de actualización, porque casi que con plena seguridad que ese nuevo decreto va a reiterar o va a dejar vigentes muchísimos artículos del 1165. Entonces no nos preocupemos por eso, porque en caso tal de que en noviembre, diciembre, enero del año entrante salga un nuevo decreto, lo único que haríamos sería actualizar las normas que cambiaron, actualizarlas y ya digamos que quedaríamos listicos. Entonces, siguiendo en este mismo orden, el capítulo 2 son la obligación, los obligados y los responsables aduaneros. Aquí en este capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que este decreto 1165 deja por fuera algunos, y el hecho de que deje por fuera algunos obligados aduaneros es lo que en muchos casos ha generado que ante, digamos, en el contencioso administrativo, la DIAN haya intentado recuperar algún tipo, al hacerse parte como víctima. Muchas veces no se ha podido recuperar algún resarcimiento como víctima porque en la obligación aduanera no lo tenía contemplado. Lo vamos a ver ya con más detenimiento. El capítulo 3, la obligación aduanera en la importación. Tenemos todo el proceso de importación, desde que la mercancía está en el exterior
antes de ser embarcada en el exterior, antes de que el medio de transporte salga del exterior. ¿Qué hay que hacer? Hay que cumplir con unas formalidades aduaneras. Hay que llenar unos procesos, unos procedimientos que, dependiendo si es el transportador, el agente de carga internacional, la agencia de aduanas, el depósito, cada uno tiene su propio rol, sus propias funciones, y esas funciones de alguna manera están entre la obligación aduanera de importación capítulo 3, y hay algunas otras que están en la obligación aduanera de exportación capítulo 4. Entonces, capítulo 3, obligación de importación; capítulo 4, obligación aduanera en la exportación. Por ejemplo, en la obligación aduanera de exportación, cada vez nos vamos viendo con nuevos modus operandi. En la obligación aduanera de importación, retomo, vamos a ver todos los regímenes aduaneros de importación. Dentro de esos regímenes aduaneros de importación tenemos un régimen aduanero del que cualquiera de nosotros podemos hacer uso en cualquier momento, incluso ya muchos hemos hecho uso de esa modalidad, ya no se llama régimen de modalidades de importación, que es viajeros. Y en la obligación aduanera de exportación también existe ese viajeros, y si ustedes se imaginan la diferencia que hay entre la modalidad de viajeros en importación y la modalidad de viajeros en exportación, nos daríamos cuenta que para la importación hay un gran cartapazo de normas para interpretar. En cambio, en la exportación, las normas son muy concretas, son muy básicas, y en algunos casos nos dejan muchísimos vacíos. Por ejemplo, en cuanto a viajeros, la norma aduanera de exportación es supremamente corta, supremamente escasa. Entonces, vamos a hablar de eso. En el capítulo 5, la obligación aduanera, el régimen de tránsito aduanero. Aduaneros están dando unos cambios muy, pero muy importantes, que nada raro que de pronto sean objeto de cuestionamiento y de preguntas. Ahorita estamos en, no sé si alguno de aquí de los aduaneros le ha tocado ya procedimientos con los nuevos precintos electrónicos, o lo que conocemos como los dispositivos electrónicos de seguridad. No sé si ya hemos cacharreado. ¿Alguno Sí, le ha tocado ya? Buenaventura, sí. Buenaventura, Sí, ¿cómo te ha parecido? pues me parece que es como muy, no sé, diría yo, engorroso, porque pues hay que ir a ver ese dispositivo. Son unos dispositivos satelitales en los cuales la mercancía llega, aquí dan o se coloca el dispositivo y hasta el final va monitoreada. Por ese lado me parece muy bien. Bueno, de eso vamos a hablar en este punto. Vamos a hablar del nuevo sistema de tránsitos aduaneros, que es un sistema de tránsitos aduaneros que apenas lo estamos empezando a manejar todos. Todos somos nuevos, todos estamos cometiendo errores, y también me imagino que pues más que todo en los puertos y donde hay más cantidad de movimiento de carga, es donde más han tenido que interactuar con el nuevo sistema de tránsito aduanero. ¿Cómo les ha ido con el nuevo sistema de tránsito aduanero? Pues hasta ahora muy bien, gracias. Ahí dándole, cacharreando. Bueno, listo. Todos tenemos, digamos que los aduaneros podemos tener cierta idea de estos temas. Los tributaristas y los que trabajan en otras áreas, staff o en cambios, bueno, en cambios también tienen bastante conocimiento, pero con ellos vamos a ir un poco más despacio con todos estos temas para que se nos haga un poco más comprensibles. Luego vamos a los exportadores autorizados y los operadores económicos autorizados. ¿Qué Recuerden. capítulo sería ese? Ya me van a hacer la prueba, Kelly, se la va a hacer, Moisés. Hoy. Hola. ¿Aló? Venga, ¿quién me habla? ¿Qué me dicen? Que no entendí. Ok, se van a hacer la prueba del COVID.
¿Que se van a hacer qué? No entiendo. No, es que no entienden, no apagan las cámaras ni cierran los micrófonos, entonces interfieren. Cierren los micrófonos. Cierren por favor cámaras y micrófonos. Bueno, el capítulo 6 está basado en Marco SAFE. El capítulo 6 prácticamente nos trae lo que dijo la Organización Mundial de Aduanas a implementar el Marco SAFE. Vamos a generar unos usuarios a los que la DIAN les tenga un nivel de confianza mucho mayor, que son los exportadores autorizados y los operadores económicos autorizados. Y además de eso, vamos a tener unos usuarios de nivel de riesgo bajo. Entonces, este capítulo 6 nos va a mostrar más o menos cuáles son los criterios más fundamentales para que la DIAN habilite y autorice estos exportadores y los operadores económicos autorizados. De este capítulo 6 se derivan otras normas adicionales, sobre todo con el operador económico autorizado, que seguramente que en el grupo también tenemos personas muy expertas y muy idóneas en operador económico autorizado. Pero para los tributaristas que están acá, el operador económico autorizado, si lo vamos a poner en paisa, por así decirlo, es lo último en guaracha. O sea, el operador económico autorizado es el modelo ideal de usuario del comercio exterior. Ahora los usuarios del comercio exterior deben de buscar, de tender a ir a ser operador económico autorizado. Lo vamos a ver en ese capítulo. En el capítulo 7 vamos a ver la sistematización de los procesos. Eso va a ser bastante rápido porque es un tema supremamente técnico y lo que simplemente habla es que de todos los procesos aduaneros deben estar sistematizados. En el capítulo 8, el tema de garantías. El tema de garantías es un tema un poco más técnico, un poco más complejo, un poco más de análisis de la regulación, porque ustedes saben, compañeros, que el servicio aduanero es un servicio público que en principio le compete al Estado. Es decir, el Estado se va despojando de muchas de sus funciones y se las va entregando a particulares para que administren, dirijan y lleven a cabo todo lo que tiene que ver con los procesos, con los procedimientos, y le otorga unas facultades a las agencias de aduanas. En fin, el Estado se va despojando de ciertas facultades y se las va encomendando a unos particulares. Pero esos particulares, esas agencias, esos depósitos, esos transportadores, esos agentes de carga internacional, como el Estado le encarga que lo supla para cumplir algunas funciones, porque el Estado es inoperante e incapaz de asumir en esas mismas funciones, entonces el Estado le dice, bueno, pero en caso tal de que en este despoje de competencias que tengo yo y que se le estoy dando a usted, señores agencia de aduanas, señores depósito, entonces yo también le voy a pedir a usted que asegure esos procesos, que en caso tal de que usted como usuario del comercio exterior se vea inmiscuido en una sanción, en una aprehensión, en una serie de procedimientos relacionados con sus incumplimientos, entonces usted me tiene que constituir unas garantías. Porque si no me constituye esas garantías, el Estado se va a quedar sin armas para después hacer efectivas esas sanciones. Y si usted como usuario en un momento dado no tiene la posibilidad de responderle al Estado, entonces tiene que haber una prenda de garantía que sí le responda al Estado. Solo así el Estado se despoja de esas competencias y le permite que usted, siendo un particular, ejerza unas funciones que en principio estaban reservadas para el Estado. Entonces, las garantías, en resumidas cuentas, ¿para qué son? Para eso, para que los usuarios tengan con qué responder al momento de
si no responden los usuarios, tienen una prenda para responder al momento en que la DIAN imponga una sanción, en el momento en que se le dé una prerrogativa a un usuario, pero esa prerrogativa está sujeta al cumplimiento de un compromiso, al cumplimiento de un plazo, al cumplimiento de un término. Entonces, para eso son las garantías, están del artículo 28 al artículo 31. Ahora vamos con todo lo que tiene que ver con el título 2, los declarantes. Vamos a ver que hay unas generalidades para los declarantes y en concreto vamos a ver las agencias de aduanas, vamos a ver los usuarios aduaneros permanentes. Estos usuarios aduaneros permanentes, digamos que lo vamos a pasar supremamente rápido, lo mismo que los usuarios altamente exportadores, porque estos dos capítulos ya están desapareciendo, ya estamos en los últimos días de los UAP y de los ALTEX, porque la regulación aduanera establece que a estos usuarios esta figura viene prácticamente a reemplazarla el operador económico autorizado. Entonces los UAP y los ALTEX muy probablemente no los veamos porque pues, no me parece como, solamente lo referenciamos cuál era su razón de ser, pero no vamos a entrar muy de lleno porque si no hubiera sido por ¿cómo se dice? La suspensión de términos que se dio como consecuencia de la pandemia, si no hubiera sido por eso, ya habían desaparecido porque se tenía establecido que desaparecían el 2 de marzo. Entonces, a raíz de que se dio toda esta situación, se han venido prorrogando y prorrogando, pero ya deben de desaparecer definitivamente en agosto y podrán hacer operaciones hasta noviembre aquellos que tengan la póliza todavía vigente. Pero estos UAP y los ALTEX, usuarios altamente exportadores, ya desaparecen del ordenamiento jurídico aduanero y sus prerrogativas las retoma el operador económico autorizado, o varias de estas prerrogativas las toman algunos usuarios a los que la DIAN le ha hecho gestión de riesgo y han encontrado que son usuarios muy confiables y les ha dado la categoría de usuarios de bajo riesgo. Entonces, en estos momentos, a muchos usuarios les está llegando la calificación de usuario de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Que algunas de estas prerrogativas que tenían con los UAP o con los ALTEX se le van a conservar, pero bajo una nueva figura que se llama usuario de bajo riesgo. En el capítulo 5 vamos a ver las sociedades de comercialización internacional. Habíamos dicho por ahí, en unas clases anteriores, que la regulación del comercio exterior en la parte política y en la parte digamos, en los temas generales del comercio exterior que generan política en materia de comercio exterior, le estaba encomendado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ha venido despojando de facultades y cada vez le ha venido delegando más y más facultades a la DIAN. Por ejemplo, las sociedades de comercialización internacional no siempre han estado reguladas aduaneramente en los decretos aduaneros. La sociedad de comercialización internacional, incluso el control de las propias sociedades de comercialización estaba a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hasta hace algunos años estaba completamente a cargo de todo lo que era Plan Vallejo. Ahora también le ha venido dando a la DIAN unas facultades de control del Plan Vallejo. Plan Vallejo es importación de materias primas e insumos para exportación. Eso es Plan Vallejo, lo que algunos en el argot popular llaman maquila. Entonces, tanto la sociedad de comercialización internacional como los planes Vallejo y todo relacionado con el Plan Vallejo han sido competencias que hemos venido recibiendo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vamos como un título 3, que son las zonas primarias aduaneras. En este título de zonas primarias aduaneras, el decreto ha tratado de generarle unas responsabilidades a los puertos, aeropuertos, puntos de frontera, para
para darles una calidad de usuario aduanero. Y, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a revisar el tema de los concesionarios de los aeropuertos, por ejemplo, Airplan en el aeropuerto de José María Córdoba o Paín en el aeropuerto El Dorado, si se hacía aprehensión, por ejemplo, de un vuelo que llegaba lleno de mercancía no presentada y obviando los procedimientos aduaneros, no les asistía ninguna responsabilidad a los administradores de puertos, aeropuertos y puntos de frontera. ¿Qué se ha venido buscando? Que esos puertos, aeropuertos y puntos de frontera también tengan responsabilidades y que cuando se habiliten lugares autorizados, como estamos viendo el capítulo 1 de las zonas primarias aduaneras y el capítulo 2, depósitos habilitados, cuando se autoricen esos lugares habilitados, también cumplan con lo establecido en ese capítulo 4 de la inscripción o habilitación de los puertos y lugares habilitados. Aquellos concesionarios, los que van a administrar, los que van a estar pendientes de la operación aérea, la operación portuaria, la operación terrestre en esos lugares. Y ahí sí que estos concesionarios, que estas empresas están asentadas en estos lugares habilitados tengan también responsabilidades aduaneras. Y en la estructura de este decreto, en el primer capítulo, se generan unas generalidades sobre la inscripción, autorización o habilitación en términos generales para todos. Cómo se hacen los trámites para autorizar, habilitar, renovar un usuario de la función aduanera. El capítulo 3 es muy específico, ya en decir cuál es el trámite concreto para habilitar, autorizar o renovar un usuario aduanero. Y por ejemplo, los aeropuertos, las fronteras terrestres, los agentes de carga internacional en el modo aéreo, la zona de controles comunes a varios puertos y muelles. Fíjense que, por ejemplo, esta zona de control común a varios puertos y muelles, esto viene desde el decreto 390. Y, por ejemplo, en el aeropuerto, pues yo hablo mucho del aeropuerto de José María Córdoba, que es donde yo más conozco las operaciones, pues donde he estado en carga, donde estoy en viajero, donde me ha tocado moverme. Y en estos momentos no ha habido poder humano, no ha habido voluntad política para que se coloque esa zona única de revisión y de control. No ha habido poder humano. Eso es para reafirmar que nosotros estamos estudiando todas estas normas en el campo del deber ser y a lo que aspira las normas, pero muchas de estas cosas no se han establecido y esperemos pues que se establezcan rápidamente. Yo no sé si en Buenaventura, si en Cartagena, en Barranquilla, en estos puertos, ya tengan la zona única de inspección. ¿Qué es una zona única de inspección? Es un sitio en el puerto, en el aeropuerto, donde a la misma hora, en el mismo momento, va a llegar el ICA o va a llegar el INVIMA, va a llegar Antinarcóticos, va a llegar la DIAN, van a llegar todos a un solo punto y se va a realizar una única inspección, tanto en el ingreso como en la llegada de mercancías desde y hacia el territorio aduanero nacional, que pues mercancías que entran y salen. Una zona única de inspección. Aquí no la tenemos. No sé si entre los participantes hay alguien que ya cuenten con una zona única de inspección en un puerto, aeropuerto, punto de frontera y nos pueda contar si funciona, si está vigente, si le están dando aplicación y bueno, no sé el compañero de Buenaventura si allá lo tiene. Bueno, pues yo creo que estas son las únicas de inspección. No, por acá todavía se están haciendo las inspecciones.
muy raras veces sucede que están las tres autoridades y casi siempre los de antinarcóticos están siempre aparte, ¿no? Sí, eso. Y bueno, entonces usted me confirma que eso no solamente es en el aeropuerto José María. Esto está en la norma, la zona única de inspección, pero no se ha generado la infraestructura ni las entidades se han puesto de acuerdo para que comience a funcionar. Ya hay un protocolo entre antinarcóticos y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que un requisito que se requiere para la exportación de cualquier mercancía lo hagan a través del BUCE, que es la carta de responsabilidad. Hay un documento que lo exige antinarcóticos para cualquier exportación que usted haga y se llama carta de responsabilidad. Esa carta de responsabilidad ya se está comenzando a presentar a través de la ventanilla única de comercio exterior, lo que conocemos como BUCE. Y se espera que ya el ministerio con la DIAN y con las otras entidades ya empiecen como a construir esa zona única de inspección, porque no es solamente hacer una norma que lo diga, no, es construirla y es establecer unos escáneres supremamente avanzados para hacer inspecciones no intrusivas y agilizar el comercio exterior. El título 5, todo lo relacionado con el régimen de importación, con todas las modalidades de importación y bueno, el capítulo, pues son bastantes las modalidades de importación. Lo relacionado con clasificación arancelaria, origen y valoración, les cuento, si a mí me preguntan que cuál es el tema más complejo o la parte más compleja de la regulación aduanera, sin lugar a dudas yo diría la técnica aduanera. ¿Qué compone la técnica aduanera? La técnica aduanera la compone la clasificación arancelaria, el origen de mercancías, todo el sistema de origen y la valoración de mercancías. Sin lugar a dudas, quien esté aquí y haya trabajado en la subdirección técnica, me imagino que es un experto, porque mientras uno más estudia clasificación arancelaria, menos sabe. Mientras los inspectores más casos sobre el origen estudian, los acuerdos son en algunos casos bastante complejos, las normas de origen es un poco, pero bueno, todo eso se puede estudiar y de todo eso podemos aprender. Los métodos de valoración de mercancía están muy, muy bien definidos, pero hay que estudiarlos para poder tener un manejo de diferente. Entonces, por eso yo les hago la claridad que por lo menos en este módulo que estamos viendo no vamos a ver clasificación y origen de mercancías. En el régimen de exportación, el régimen de exportación es un poco más sencillo. Algunas modalidades de exportación simplemente es el paso que continúa después de una importación temporal, es decir, se sucede una importación temporal y la exportación es el paso siguiente cuando se cumple el término. Bueno, hay otras formas de determinar las modalidades de importaciones temporales, pero una de ellas es exportación. Entonces, también el régimen de exportación muchas veces es el paso previo a una importación, porque, por ejemplo, cuando nosotros exportamos una mercancía para que no la arreglen, para que no la fabriquen, no la construyan en el exterior, tenemos un régimen de importación para ese tipo de operación. O cuando a nosotros se nos daña una mercancía y nos toca exportarla para que nos la reemplacen. Cuando nos van a respetar una garantía que teníamos. Cuando hacemos una exportación temporal, tenemos la reimportación. Entonces nos vamos a dar cuenta, los compañeros tributarios, sobre todo porque yo sé que los aduaneros en estos temas tienen mucha claridad, pero sobre los compañeros tributaristas vamos desde ya sin ver todavía los temas, a sacar algunas conclusiones, y es que algunas
algunas modalidades de importación vienen precedidas de modalidades de exportación y asimismo algunas modalidades de exportación vienen precedidas de unas modalidades de importación. Y tenemos que tener claro que la balanza comercial de los países debiera ser siempre en superávit, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones, porque eso es una forma para medir la riqueza de un país. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de países le dan subsidios a las exportaciones, le dan beneficios a las exportaciones. Las exportaciones no generan liquidación de tributos aduaneros, por lo contrario, y de esto nos puede, digamos, ampliar mucho más nuestros compañeros tributaristas, con las exportaciones hay beneficios en materia tributaria, hay devoluciones de IVA o hay, bueno, hay ciertos beneficios tributarios por las exportaciones que podemos verlos más adelante. El régimen de tránsito aduanero, de lo que hablábamos ahorita, todo lo que tiene que ver con mercancía que va de una aduana, pasa por otras aduanas y el desaduanamiento se hace en una segunda, en una tercera aduana, dependiendo también del tipo de transporte, si es un transporte multimodal, o cuando, por ejemplo, la mercancía va de un puerto a otro puerto mediante una figura que se llama cabotaje, o de un puerto o de un aeropuerto a otro aeropuerto que también se llama cabotaje. O por ejemplo el transbordo, cuando se hace necesario cambiar de medio de transporte a una mercancía por muchos motivos, por avería del medio de transporte, porque, bueno, por muchas cosas. El tráfico transfronterizo entre ciudades de frontera, y bueno, hay unas discusiones generales. Vamos a hablar un poco sobre las zonas francas. Estos temas de puertos libres, San Andrés, Prudencia, Santa Catalina, estos temas los vamos a pasar un poco más rápidos porque son temas muy concretos, determinadas regiones, determinados beneficios hacia esas regiones que los vamos a mirar, pero no nos vamos a detener mucho en ellos. Y vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Hay un artículo, el artículo 582, sobre todo el completo, en decirnos que en la DIAN se deben gestionar los riesgos, que en la DIAN no podemos hacer la inspección al 100% de la mercancía, que no podemos revisar los 300 pasajeros que vienen en un vuelo internacional, que no podemos hacer un control en un porcentaje altísimo sin tener unos criterios inteligentes para hacer ese control. Reitero, lo dice Convenio de Kioto y lo dice la OMA en muchos otros documentos, en el propio Marco SAFE, en el propio Acuerdo de Facilitación del Comercio y en el programa Mercator, que dice: no necesitamos que usted revise toda la mercancía ni que revise a todos los viajeros. Perfílelos primero, haga un perfilamiento inteligente y a partir de ese perfilamiento inteligente haga una gestión de riesgos. En estos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4 del título 13 nos hablan un poco cómo deben de hacerse esa perfilación de riesgos. Vamos con el capítulo, un capítulo que a mí no es que me guste mucho porque tiene que ver con todo lo sancionatorio. Yo me identifico mucho con el servicio, me identifico con todo eso, el régimen sancionatorio, se lo vamos a dejar a unos compañeros que son expertos en la materia. Jorge Wilmar de Medellín ha estado en fiscalización aduanera, ha estado en jurídica mucho tiempo, y estos temas sancionatorios y esos temas relacionados con todas las medidas cautelares, aprehensión de mercancías, es experto en ese tema. Y en lo que tiene que ver con las causales de aprehensión y decomiso, con el régimen sancionatorio, liquidaciones oficiales, tenemos Jorge Wilmar y otra compañera de Medellín, Pilar Ramírez, que entre otras cosas tienen una vasta experiencia como docentes, son muy idóneos para dictarnos estos temas. Yo de estos temas no vamos
hablar mucho. Estos temas vienen como para el segundo nivel, lo mismo que la protección a todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. El cobro de las obligaciones, yo pienso que aquí nuestros compañeros tributaristas pueden, alguno de todos, preparar una pregunta para que nos enseñe un poco de las obligaciones aduaneras. Fíjese que nosotros los aduaneros con esto no nos metemos, porque es que ¿quién tiene la competencia reservada en la DIAN de realizar el cobro tributario, aduanero y cambiario? ¿Quién la tiene? Estoy hablando del cobro como consecuencia de eso que ya finalizó. Cobranzas. Cobranzas, exacto. Entonces, estos temas los manejan muy bien los compañeros de cobranzas. Quiero dejar claro entonces que en cobranzas no solamente se mete con los cobros tributarios, se mete con los cobros aduaneros y con los cobros cambiarios. Entonces, sería muy chévere que de pronto algún compañero tributarista nos diera un poco de luces al respecto, porque en ese sentido me declaro ignorante. Tenemos las devoluciones, compensaciones de obligaciones aduaneras, tampoco, eso tiene que ver con la parte de cobranzas, con la parte tributaria, pero de alguna manera está regulada en el decreto 1165 y tiene que aplicarse de acuerdo al decreto 1165, pero en este sentido, en el de el cobro de las obligaciones aduaneras y en el de las devoluciones y compensaciones, el decreto 1165 está en contexto, está compasado con las normas tributarias en este sentido. En muchos otros no, pues de la norma tributaria y la norma aduanera, en muchos casos, pues en la gran mayoría de los casos van cada uno por su lado, pero hay algunos temas en los que coinciden. Por ejemplo, la devolución de IVA a los viajeros internacionales es una norma aduanera que se nutre de la norma tributaria. Todo lo relacionado con el IVA en las importaciones es una norma aduanera que se deriva de una norma tributaria. Entonces, fíjense que la normatividad aduanera como tal, en algunos temas, en algunos casos, vienen aplicando normas tributarias, y cuando eso es así, entonces nuestros compañeros tributaristas nos podrían ayudar mucho en este sentido. Y ya finalizando todo lo que tiene que ver con las notificaciones, este tema de las notificaciones durante la pandemia fue objeto de múltiples análisis. Hay una cantidad de situaciones que en estos momentos estamos aclarando, a partir de cuánto se cuentan los términos, a partir de cuándo se suspenden los términos, entonces la notificación cuenta hasta cuándo, a partir de cuándo comienzan a correr. Eso es un tema, este tema de las notificaciones también hay que decantarlo un poco, y tenemos las disposiciones transitorias y las disposiciones finales. Entonces, fíjense, acabamos de ver cómo está compuesto el decreto 1165, es decir, la regulación aduanera. Esto es lo que está en la regulación aduanera. Algunos temas que no están acá pueden estar en la resolución 46, pero son temas que simplemente desarrollan el decreto 1165. No pueden regular situaciones nuevas. Lo que hacen es que lo reglamentan. Es una resolución que reglamenta el 1165. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos dicho, la ley es supremamente general, abstracta e impersonal. La ley marco de aduanas, general, abstracta e impersonal. Esos son los atributos de la ley. Si a ustedes en el examen les sale por ahí cuáles son los atributos de la ley, son esos. Es impersonal, es abstracta, es genérica. Entonces esa ley se tiene que venir a aterrizar, como lo decíamos ahorita, con los decretos. Pero a pesar de que los decretos aterrizan la ley, hay entidades supremamente técnicas que tienen unos procedimientos que no necesariamente quedan contemplados en los decretos. Entonces, son las resoluciones las que reglamentan estos decretos. Para el caso aduanero, el decreto 1165 de 2009
es reglamentado por la resolución 46 del 2019. Esto quiere decir que nosotros no solamente debemos de hacer un barrido normativo al decreto 1165, sino que en casos puntuales frente a un hecho en concreto que estemos desarrollando, tenemos que irnos a consultar también la resolución 46 del 2019. Bueno, ¿cómo vamos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o qué? No, súper Bien, bien. vamos bien. Bueno, solamente voy a estar otros 10 minuticos en clase, porque imagínense que tengo una reunión ahorita, pero no quiero ahondar mucho en muchos temas para no dejar el tema empezado. Solamente voy a hablar en estos 15 minuticos de la obligación aduanera. ¿Por qué la obligación aduanera? La obligación aduanera, o sea, del capítulo 2 que estamos viendo aquí, la obligación, los obligados y los responsables aduaneros. La obligación aduanera es un vínculo jurídico. ¿Entre quién? Entre la autoridad aduanera. ¿Quién es la autoridad aduanera? La DIAN. Y entre cualquier persona directa o indirectamente relacionada con cualquier régimen, modalidad u operación aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Entonces una persona de un San Andresito dice, no, es que yo no soy ni agente de carga, ni soy agencia de aduanas, no, yo no tengo obligación aduanera. Claro que tiene obligación aduanera. Y sí que la tiene. Ah, es que yo no soy importador, yo simplemente soy un tercero. Claro que tiene obligación aduanera, porque usted tiene mercancías que fueron sujetas del comercio internacional. Usted tiene mercancías importadas, donde se presume que estas mercancías debieron haber llegado por un puerto, un aeropuerto, un punto de frontera, y en ese orden de ideas deben de tener unos documentos o soportes. Y en ese sentido, usted no es un obligado directo, pero es un obligado indirecto. Entonces muchos creerán que son obligados aduaneros, no son obligados directos, pero son obligados indirectos. Y fíjense en una cosa, la regulación dice que hasta dónde va esa potestad. La potestad aduanera y los obligados va hasta el pago de los tributos aduaneros, los intereses, las tasas, los recargos, las sanciones a que hubiere lugar. Si nosotros leemos esto, nos podemos dar cuenta de que la obligación aduanera no llega hasta la reparación integral a la entidad en procesos penales. Se pueden leer el artículo 4 del decreto 1165 y en mi opinión y en la opinión de varios de mis colegas en Medellín, en este artículo se quedó corto, porque por ejemplo, si a una persona la condenan por contrabando, o si a una persona la... Sobre todo el contrabando, cuando hay un condenado y en el campo penal tiene una condena, la sanción es netamente penal, pero la sanción no hay un medio para que ese condenado como tal resarza a la DIAN por los perjuicios ocasionados a la entidad. No llega hasta el resarcimiento de perjuicios a la entidad. Es decir, no hay una reparación integral en lo relacionado con procesos penales. Les estoy hablando desde el campo aduanero. Yo no sé en el campo tributario. No lo sé. No sé si los abogados tributaristas hay acá han tenido casos en los que condenen a un defraudador, a un evasor, no sé, o por el delito de agente retenedor. No sé si existirán casos en los cuales haya una sanción penal
pero también haya una sanción que repare, o un acto administrativo que repare a la DIAN, o que le obligue al condenado penalmente a reparar los perjuicios ocasionados a la DIAN, es decir, que haya reparación integral. Lo que yo les quiero decir es que en materia aduanera, cuando se trata de delitos del Código Penal relacionados con las operaciones aduaneras, no existe la reparación integral. Y no existe la reparación integral porque el artículo 4, donde dice obligación aduanera, dice los obligados, y dice que los obligados, esa obligación está relacionado con el pago de los tributos aduaneros, los intereses, las tasas, los recargos y las sanciones al que haya lugar. No dijo y obligados a reparar integralmente a la entidad cuando sean condenados por delitos relacionados con los temas aduaneros, o cuando sea vencidos en el contencioso administrativo, deben de repararles los daños y perjuicios a la entidad. Entonces, fíjense que esa obligación aduanera se quedó corta, listo, en materia, pues, aduanera. Ahora, el alcance de la obligación aduanera como tal. Dice el artículo que la obligación aduanera comprende el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a cualquier régimen, modalidad u operación aduanera, los trámites aduaneros que deben adelantar cada uno de los obligados aduaneros, el pago de los tributos aduaneros, los intereses, tasas, recargos, sanciones de primer lugar, y todas aquellas obligaciones que se deriven de las actuaciones que emprenda la administración aduanera. Fíjese que nuevamente en el alcance, ni en la descripción de la obligación, ni en el alcance de la obligación aduanera quedó establecida la reparación a la entidad. Eso no quedó establecido, y digamos que es una falencia que tiene la norma. Sobre la naturaleza de la obligación aduanera. La obligación aduanera es de carácter personal, y eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ese carácter personal hace que en principio haya un primer respondiente, un respondiente identificado, llámese importador, llámese agente de carga, llámese exportador, en fin, pero esa obligación puede hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, ¿cómo sobre la mercancía? Mediante la aprehensión de la mercancía, o como también con el abandono de la mercancía. De alguna manera, la sanción que se le impone a un importador por no cumplir con los plazos para el desaduanamiento, por no adquirir un visto bueno, por no acreditar todos los requisitos para el desaduanamiento, es que la mercancía se le queda en abandono. Entonces, eso implícitamente termina siendo una forma en que la autoridad aduanera hace efectivo el cumplimiento de las obligaciones, ya no sobre la persona, sino sobre la mercancía. ¿Qué quiere decir? Que en principio la obligación es de carácter personal, responde la persona. Pero hay muchos casos en los que la persona responde, pero con la mercancía. Entonces la obligación recae sobre la mercancía. Y como lo había dicho ahorita, hay dos tipos de obligados: los obligados directos y los obligados indirectos. ¿Cuáles son los obligados directos? Los que conocemos como usuarios aduaneros. Así lo denomina la norma, usuarios aduaneros. El decreto 390 los llamaba operadores del comercio exterior. Yo creería que el nuevo decreto los va a volver a llamar operadores del comercio exterior, porque convenio de Kioto y OMA en sus distintos documentos los llama operadores del comercio exterior. Pero cuando a usted le hablen de usuarios aduaneros, o le hablen o le escriban usuarios aduaneros u operadores de comercio exterior, estamos hablando de lo mismo.
¿Quiénes son los usuarios aduaneros? Los usuarios aduaneros, como su nombre lo indica, son los que realizan directamente operaciones aduaneras. Entonces, los usuarios aduaneros como tal son los que ya hemos mencionado de alguna manera. El agente de carga internacional, el depósito habilitado, la sociedad de comercialización internacional, la agencia de aduanas. Porque otra cosa son los declarantes que también son usuarios aduaneros directos. El exportador, el importador, que son declarantes, son usuarios aduaneros directos. Y como lo decía, ¿cuáles son los otros usuarios? Los indirectos. ¿Cuáles son los usuarios indirectos? Los usuarios indirectos es toda persona que en desarrollo de una actividad haya intervenido de manera directa en el cumplimiento de cualquier trámite o operación aduanera y en general cualquier persona que sea requerida por la autoridad aduanera. Cualquier persona. Entonces, a nosotros nos ha pasado que un usuario que compra un vehículo importado, la Policía Fiscal y Aduanera detiene el vehículo, le pide la declaración de importación y el usuario dice, no, es que yo no tengo nada que ver porque yo ese vehículo se lo compré a un concesionario, la declaración de importación la debe tener el concesionario, yo no sé, yo no sé nada, yo no importo vehículos, nada que ver. Yo simplemente lo compré en una compraventa, entonces, qué pena, pero es que usted es un usuario sujeto a control aduanero. Usted en este momento se está siendo requerido por la autoridad aduanera y por el solo hecho de ser requerido por la autoridad aduanera, es necesario que usted acredite que esa mercancía, que ese vehículo que tiene bajo su poder, digamos que goza del atributo de legalidad. ¿Por qué? Porque ingresó cumpliendo con todos los requisitos al país y tiene un documento de importación en el que se soporta esa mercancía. Si usted no lo tiene, pues entonces usted es responsable, pero también hay otros responsables. Díganos a quién se lo compró, denos la información y muéstrenos toda la cadena de adquirentes y muéstrenos una factura con la que usted lo compró y hagamos el rastro de quién fue el importador. Pero esa responsabilidad que usted tiene es una responsabilidad de alguna manera compartida, porque existe también una responsabilidad subsidiaria. Entonces, por toda la información que la DIAN le requiera, no necesariamente usted tenga que presentarle la declaración de importación a la DIAN, porque puede que usted no la tenga, pero usted tiene la responsabilidad de acceder, buscar esa declaración de importación. Muchas veces no es ni siquiera el documento, con el número es suficiente, porque la DIAN en sus sistemas informáticos aduaneros puede consultar esa declaración de importación y puede mirar si es el número del motor, si es el número del chasis, si corresponde a ese camión, en fin. No crean que porque usted es un tercero, un cuarto, un quinto en la cadena de adquirentes, no tiene responsabilidad aduanera. Claro que la tiene, sí que la tiene tanto que se le hace aprehensión a la mercancía, al vehículo, a lo que sea, y esa aprehensión sale a nombre del tenedor, el que tenía en su momento esa mercancía. Ya después le tocará al tenedor, a quien la tiene, demostrar que él solamente estaba actuando en calidad de tenedor, que no es el propietario, que no es el importador, bueno, pero en principio es responsable ante el área. Con estos presupuestos, dejemos hasta el día de hoy, porque sí, tengo, pues además de que tengo una reunioncita ahora, también tengo otro tema personal un poco complejo. Entonces, dejemos por el día de hoy hasta este tema de los obligados y retomaremos, si Dios quiere, el jueves. Espero sí poder, porque de verdad que hay una situación por ahí pendiente. Les estaremos avisando temprano
si vamos a tener la clase el jueves. Espero que sí, y eso es lo ideal. Tengo toda mi convicción de que sí pueda, ojalá que sí, pero hay una situación compleja por ahí que de pronto me lo impida, pero si eso llega a pasar, ofrezco disculpas. Pero por el momento quedamos en que nos vemos el jueves. ¿Listo, compañeros? Sí, muchas gracias. Moisés, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenaventura. muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Gracias a todos.